La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes y quienes se conectan a través de las redes sociales, buenos días, estamos nuevamente en un episodio A Fondo. En esta ocasión trataremos un tema de lo más controversial, que en otras ocasiones lo hemos planteado y que se requiere por parte de la sociedad ser tratado. Y qué mejor para ello haber invitado a la doctora Bernarda Ordóñez Moscoso, quien es directora de la Asociación Aequitas, además de es vocera del colectivo Mujeres con Voz. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a este espacio A Fondo. Buenos días. Buenos días, Juan, buenos días a quienes nos escuchan, y para mí es un gusto muy grande poder hablar el día de hoy de estos temas que interesan a toda la sociedad, como es la despenalización del aborto en caso de violación. ¿Qué es Aequitas? Creo que por ahí debemos comenzar para que la gente pueda ubicar el trabajo que usted y desde luego varias mujeres están llevando a cabo. Claro, Aequitas es un colectivo de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, que inició hace algunos años ya en la universidad y que efectivamente trascendió de las aulas universitarias. Nosotros somos abogados y creemos en el poder del derecho para transformar la sociedad, y es por eso que nos dedicamos al litigio estratégico, nos dedicamos a la promoción de los derechos humanos, con un énfasis en especial en los derechos de las niñas y mujeres, que es nuestro grupo de atención. Usted como mujer, ¿qué nos puede decir sobre el espacio que hoy existe en la sociedad para la voz de las mujeres, para la representación de las mujeres, los espacios políticos, los espacios públicos, los espacios en los medios de comunicación inclusive? Yo personalmente considero que la situación de las mujeres en el espacio público ha mejorado considerablemente. Sin embargo, creo que todavía tenemos temas que como sociedad superar, y no me refiero únicamente al machismo. Para mí estos temas son más cuestiones de empatía, de cómo nos sentimos y cómo nos vemos con las otras personas. Indudablemente ha mejorado la participación política de las mujeres, podemos ver es casi equitativa. Sin embargo, no me deja de llamar la atención que nosotros tengamos que poner en leyes cosas que deberían ser completamente naturales. Por ejemplo, la participación 50-50, si compartimos el mundo en un 50-50 hombres y mujeres, me hace extraño que tengamos que poner en leyes temas así. También indudablemente tenemos lo que son los techos de cristal, que hasta cierto nivel las mujeres participan, ya sea en la vida pública o en la vida privada, también en altos cargos, precisamente porque la dinámica de la sociedad no entiende o no termina de comprender cómo es efectivamente la vida de una mujer, porque hay determinados momentos, particularmente hablo por la maternidad, en el que una mujer tiene que tomar la decisión si continuar con su desarrollo profesional o dedicarse ya exclusivamente a la maternidad, porque hay veces que es realmente incompatible. O sea, por ejemplo, si tienes que trabajar, no tienes quien te ayude con la crianza de tus hijos. Igual si es que estás en lo público, es a veces muy difícil. Entonces creo que esos son algunos de los temas que nos falta comprender a todos en general. ¿Qué sugeriría usted para que se considere en los cambios necesarios como sociedad? Usted habla que, por ejemplo, en caso de quedar una mujer embarazada, en su momento tendrá que considerar o su carrera o la vocación de ser madre. ¿Aún es incompatible la maternidad con el seguir su carrera profesional, el seguir laborando, pese a que existen permisos y de alguna manera preventas para que no se corte ni la lactancia? Claro, o sea, indudablemente están estos mecanismos. Sin embargo, yo creo que no es suficiente las jornadas de trabajo, por ejemplo, el tema de justamente de la crianza con los niños, en dónde se les deja, si es que son guarderías, si es que están las guarderías dentro de las oficinas, si es que están fuera. Y más allá del marco legal que podemos tener, que efectivamente te da la licencia de maternidad, de lactancia, está en la estructura en sí de los pensamientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, a veces sucede que cuando eres mujer joven te dicen sí, le vamos a contratar, pero no se puede embarazar en un año. ¿Usted sabe de casos específicos donde le hayan dicho precisamente a la contratada, cuidado con quedar embarazada? En nuestro ejercicio profesional y como activistas sí nos han llegado casos, a veces incluso
Bueno, lo que más nosotros tratamos son temas ya de violencia sexual. Entonces, sí nos han llegado casos, comentarios en la práctica diaria, se conversa con colegas. Sí hay, o sea, todavía tenemos esos esquemas, pero yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando, hemos dado pasos agigantados, realmente es parte del progreso de las sociedades. ¿La legislación ecuatoriana prevé algún tipo de figura en la cual pueda reverse o buscar proteger este tipo de derechos como es la reproducción, hacer familia, para ponerlo en términos sencillos? Usted había mencionado de que conoce casos donde posiblemente los dueños de una empresa, los jefes le digan cuidado, se vaya a quedar embarazada. ¿Qué sucede si una persona recibe esa advertencia? ¿Está atentando ante un derecho elemental del ser humano? ¿Qué hacer ante eso? Bueno, recientemente en la Asamblea del anterior año se aprobó una figura que es del acoso laboral, que difiere del acoso sexual porque es cuando haces conductas en las cuales el objeto es alterar la paz mental, si es que cabe el término, o la estabilidad emocional de un trabajador mediante ciertas actitudes. En casos puntuales habría que analizarlo, pero en sí la legislación ecuatoriana puede ser que tenga escrito muchas cosas, pero lo que personalmente creo que falta es que interioricemos justamente que compartimos el mundo en igualdad de condiciones y que eso debería ser algo natural. Por ejemplo, en el tema de, justo que estábamos conversando de las licencias con maternidad, a mí siempre me ha llamado la atención, y es algo que lo digo y lo cuestiono al interior de los movimientos de mujeres, es si es que nosotros tenemos las mujeres, obviamente por el tema de la lactancia tenemos una licencia de más días. Yo siempre he creído necesario que esa licencia sea igual para los hombres, para los papás, para que también puedan disfrutar la paternidad de la misma manera en la que disfrutamos las mujeres. Pero visto desde el otro lado, desde la otra orilla, ¿cómo suplir precisamente la ausencia de ese trabajador dentro de una empresa? Hay que entender que las empresas también contratan a gente porque necesitan. Exacto, esas son justamente las tensiones a las que me refiero. Nos olvidamos que el trabajador también es padre o que la trabajadora también es madre, entonces si es que la empresa, ya sea en el sector público o privado, esa es justamente una de las tensiones que tenemos que buscar una solución para no afectar de esta manera también estos espacios tan personales que son importantes para el desarrollo de una persona. Importante. ¿Cómo asumir una postura, en este caso como vocera, como representante de colectivo, de un grupo de mujeres que cada vez se oye más, sin que esa postura represente el no escuchar a otros puntos de vista? ¿Se puede, no interfiere ahí el ente subjetivo, emocional, los pensamientos propios? ¿Se puede ser de alguna manera democrático? Yo creo que la democracia, ser demócrata es un ejercicio diario. Creo que aprender a escucharnos es algo que realmente nos hemos olvidado por mucho tiempo, sobre todo en la última década en la que había una sola voz autorizada. Escucharnos hablando de sociedad. Varios interlocutores, Okay. Exactamente. No solo la relación que tenemos con quienes son autoridad pública, sino entre sociedad, nosotros, y también con quienes están ejerciendo un cargo de elección popular. Entonces, sí creo que es algo que hemos perdido, nos hemos polarizado de una manera entre colores, nos hemos polarizado en posturas y realmente no escuchamos. Yo creo que uno puede tener sus convicciones personales, de hecho las tiene, sus creencias, sus pensamientos, pero eso no es un impedimento para dialogar, para conversar. De hecho, justamente en el tema que vamos a abordar más adelante, a mí me gusta conversar con personas que no piensan igual que yo. Aprendo de sus puntos de vista, entiendo, los interiorizo y de alguna manera refuerzo mis pensamientos. O me quedo con la duda, con la inquietud y reviso y vuelvo a plantearme, porque creo que esto es todos los temas de la cotidianidad son cuestionamientos diarios, o sea, son cosas que uno está aprendiendo, reflexionando y vuelves al tema. Hay cosas que cambian con el tiempo y también los pensamientos, entonces eso es justamente los beneficios de vivir en sociedades diversas como las nuestras. En los temas que estaremos abordando, precisamente el día de hoy hemos dedicado este especial a fondo para conceptualizar y
plantear la posibilidad de la despenalización del aborto, que por cierto desde el pasado 3 de enero se viene discutiendo en la Asamblea Nacional. ¿Usted pudiera decirse que es un punto aparte de la generalidad cuando de escuchar otras opiniones se refiere? Bueno, yo... Perdón que le interrumpa, ¿o será que toda la gente se muestra como usted? Es decir, gente que ha asumido una posición es tan abierta como usted para escuchar otras. No sé creería que si es que la mayoría de gente tuviéramos la predisposición para escuchar a quienes piensan diferente y sentarnos a conversar entre quienes pensamos diferente, los temas no se polarizaran tanto. Sin embargo, yo me temo, no sé si la mayoría o la minoría o qué porcentaje, nos cerramos a nuestras creencias y a nuestros pensamientos y de ahí no nos movemos. Y el punto es que somos sociedades diversas y no se puede hacer país, no se puede hacer ciudad con un punto de vista. Por eso yo entiendo bastante, tal vez mi experiencia en política me ha hecho comprender que por más que uno tenga una visión de cómo quisiera que se desarrollen las cosas, convivimos con millones de personas que piensan diferente y para esas personas también tenemos que nosotros construir ciudad. Entonces es importante hacer este ejercicio de tolerancia, de paciencia. A veces es difícil, precisamente por las convicciones que uno tiene, escuchar argumentos que para cada persona nos resultan fuera de la lógica, fuera del sentido común. Pero hay que entender que para cada persona esa es su verdad y necesitamos, esto es como un puente, necesitamos que cada uno de los lados camine hacia la mitad, porque si no no vamos a poder disfrutar de los beneficios del progreso si es que no aprendemos a abrir nuestras mentes y también los corazones, porque esto es un tema de empatía, de sentir en el otro la realidad que está viviendo. ¿Qué opinión le merece a usted ciertas fotografías que se han podido ver a través de las redes sociales y medios internacionales cuando de protestas a favor del aborto se han dado en otros países como Argentina, incluso en España, en otros países, para no poderme enumerar, quizás son varios países, se ve a mujeres en algunos casos sin nada de ropa, en otros casos usando crucifijos de una manera demasiadamente explícita? ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de posturas, entiendo yo, radicales? Claro, hay una autora que justamente este rato se me fue el nombre, pero escribió un libro que se llama Confesiones de una mala feminista. Es una autora estadounidense que escribe en el New York Times y ella habla de que no hay un feminismo perfecto, por el simple hecho de que es una construcción de personas y las personas a veces tendemos a fallar o equivocarnos, pero cada versión de feminismo es importante porque nos acerca a un punto. Yo particularmente cuando veo estas manifestaciones, lo único que puedo entender es que realmente la indignación por la violencia hace que estas manifestaciones sean tan fuertes precisamente para provocar reacciones en la sociedad. Personalmente no participo. Aquí en el Ecuador, cuando se han dado marchas o manifestaciones, he visto yo que han sido en un marco de respeto. Ahora, por temas laborales, estoy trabajando en la ciudad de Quito y el activismo allá es mucho más fuerte. Sobre todo, se ha hecho bastante movilización por el tema no solo del aborto, porque el 28 de septiembre, que fue el Día de la Acción Mundial para la Despenalización del Aborto, hubo una movilización significativa. En Cuenca también es la indignación de la gente lo que nos hace reaccionar de una u otra manera. Yo siempre he creído en el poder del diálogo, en el poder de conversar, pero hay veces en las que ya, o sea, si tienes una realidad en el que cada día se producen 11 violaciones, hay reacciones. Entonces creo que estas manifestaciones que han pasado en España, en Argentina, son producto de eso, y particularmente creo que el tema de los crucifijos es un rechazo al silencio que ha tenido la Iglesia frente a tantos casos de abusos sexuales a niñas y a niños. Aquí en la ciudad no ha sido la excepción, en el país tampoco ha sido la excepción. Hemos sido testigos de estos terribles casos y son las reacciones. Entender estas reacciones sin tomar como algo personal, creo que es parte de las manifestaciones.
de que vivimos en una sociedad. Usted ha comentado de que en Quito el tema de movimiento de lucha social, de lucha por los derechos es bastante fuerte. ¿Cómo ve el tema en Cuenca? Usted es cuencana de nacimiento. Sí, claro. Y de hecho vengo muy seguido a Cuenca. Bueno, yo creo que el tema de precisamente de ser la capital, son apreciaciones personales, pueden estar totalmente equivocadas, pero el hecho de que sea la capital y que sea el centro político del país hace que la gente esté más atenta a estas manifestaciones que también son políticas. Obviamente el tema es una postura política, el tema de la despenalización del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, en fin, todo tema tiene su componente ideológico político. Entonces hace que la gente esté más alerta, se moviliza. En cambio, cuando he venido acá a Cuenca, nosotros tenemos diferentes formas de reaccionar. O sea, por ejemplo, los plantones, si bien últimamente han sido más fuertes, producto de la indignación, obviamente de tantos casos que hemos visto. Tuvimos en el año 2016 5 femicidios en una semana, los abusos sexuales, ahora mismo hemos conocido de casos sumamente fuertes aquí en la ciudad y en la provincia. Hace que la gente, creo yo, de a poquito, no sé si despierte, pero que sí salga a las calles a manifestarse. Yo creo que ya cuando la gente sale a las calles a manifestarse es porque hemos llegado al límite de la tolerancia con respecto a alguna situación que nos incomoda. Se desbordó el vaso. Se desbordó el vaso, exactamente. Ya fue, por ejemplo, las movilizaciones fuertes que hemos tenido en el país han sido porque precisamente se ha derramado ese vaso. ¿Cómo ve el papel de los medios de comunicación en todo este tema que trae consigo una discusión bastante complicada? He visto yo algunos comunicadores, no pudiera hablar de periodistas, pero al menos comunicadores, voy a tildarlos de esa manera, tratando de entrevistar sobre este tema, pero puestos un pañuelo verde, o sea, es decir, ya asumen una postura. ¿Cómo ve usted el papel de los medios de comunicación al respecto? Yo creo que los medios de comunicación en todos los temas en general que incumban a la vida en sociedad tienen relevancia porque son quienes llevan el mensaje, de una u otra manera, te llevan su mensaje. Yo sí creo que también los comunicadores tienen sus posiciones personales, así como hay entrevistadores o comunicadores que han estado con el pañuelo verde. Hay otros que, si bien no se han puesto un pañuelo azul, pero sus argumentos y sus opiniones han sido enfocadas en ese sentido. Yo creo que si es que se va a transmitir un mensaje, debería hacerse de una manera que haya antecedente, contexto, datos y opiniones. Y que las opiniones sean marcadas de una manera tal que la persona que está recibiendo el mensaje pueda entender que esa es una opinión. Porque realmente hablar de objetividad, de imparcialidad, es muy difícil. Los seres humanos tenemos también nuestras pasiones. Pero creo que los medios de comunicación tienen esta responsabilidad, creo yo, histórica de transmitir en estos momentos que se adopten temas tan sensibles los hechos de una manera lo más acertada a la data. O sea, tenemos evidencia científica, tenemos estadísticas, tenemos argumentos de lado y lado. Entonces creo que eso va a hacer que el debate sea mucho más de altura, con mayores criterios y no solo desde las creencias. Usted estuvo en el pleno 565 de la Asamblea Nacional el pasado 3 de enero. ¿Cómo logró que su voz llegue tan alto? Yo entiendo que la mayoría no podemos acudir a la Asamblea Nacional y alzar la mano y decir yo quiero hablar. Sí, claro. Justamente mi participación en la Asamblea se debe a que, como habíamos conversado al inicio, formo parte del colectivo nacional Mujeres con Voz. Mujeres con Voz es una agrupación que tiene presencia en, diría yo, la mayoría de provincias del país. Es un colectivo feminista. Es muy interesante este ejercicio porque estamos feministas de diferentes edades. Y eso ha permitido comprender también por qué se han dado las luchas. Por ejemplo, el hecho de que yo haya podido estudiar, el hecho de que yo haya podido votar, que pueda votar el día de hoy, se debe a luchas históricas del movimiento de mujeres. Entonces, esta plataforma Mujeres con Voz viene trabajando años, porque las feministas que me anteceden llevan trabajando años en la despenalización del aborto. Formamos parte de un proceso de formación de 2 años. Y todo el anterior año 2018 y el anterior estuvimos trabajando justamente en la Asamblea. ¿Y por qué en la Asamblea? Porque justamente es el órgano que se encarga de hacer las leyes con efectos generales para todos. Y cuando esta oportunidad se dio, creo yo, por estas coincidencias de la vida, justo estaba trabajando en Quito, se necesitaba una vocería sobre el tema legal. Yo específicamente me referí
a la tensión que existe constitucional entre la protección de la vida desde la concepción y el tema del aborto. Entonces, precisamente por ser abogada, tuve la oportunidad de representar a Mujeres con Voz y llevar nuestro punto de vista sobre este tema. El tema del feminismo. ¿No conviene a esta altura, en pleno siglo XXI, eliminar etiquetas de feministas, machistas y simplemente nombrarnos a todos como seres humanos? Yo creería que en algún momento de la humanidad estas etiquetas quizás desaparezcan. Yo personalmente me considero feminista. Creo que aquí a veces los conceptos se malinterpretan o tal vez a veces nos olvidamos los conceptos esenciales que dieron y que hicieron posible el feminismo, que es, por ejemplo, la libertad y la igualdad en condiciones similares. O sea, no podemos hablar de más libertad o de más igualdad, sino el feminismo es uno de los pocos movimientos políticos y sociales que busca ambas cosas. A mí me gusta mucho esta autora que me habría referido con anticipación, porque ella decía que cada feminista tiene una versión. No existe un molde o no existe una feminista perfecta de qué es lo que tiene que ser. Y ahora que estamos tan acostumbrados a ese deber ser de una persona, creemos que las feministas son de una sola manera. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me dicen, con usted sí se puede conversar, o me dicen, o las típicas cosas que ves en redes sociales que tienen que ver ya con aspectos más personales en sí de cada persona. El feminismo va mucho más allá. Creo que es una herramienta que es liberadora para las personas que nos hemos interiorizado en el feminismo. Y justamente eso, o sea, cada persona tiene una versión de feminismo y no podemos imponer verdades o conceptos a todo el mundo. De hecho, en el movimiento de mujeres yo interpelo muchísimo el hecho de que el feminismo sea apartidista. No, el feminismo no es... llevar una bandera política, se refiere a usted. Sí, porque el feminismo no es ni rojo ni azul, no es ni izquierda ni de derecha, es completamente suprapartidista, o sea, está sobre estas tensiones de izquierda y de derecha para ubicarnos en algunos planteamientos. Entonces, hay justamente una autora española, Alicia Maynes, me parece, yo siempre soy muy mala con los nombres, pero es española. Sí se acuerda del mío. Sí, sí. Pero para nombres de autores eso soy terrible. Pero esta autora habla del feminismo como una nueva opción política, porque te dice que tanto los postulados del socialismo como del liberalismo han fallado porque se olvidan precisamente de entender que en estos extremos no está la solución a los problemas cotidianos, sino el feminismo es uno de los movimientos que busca que las otras personas tengan empatía. Por eso el feminismo comparte luchas o causas con otras tendencias políticas, porque precisamente se contrapone a todo lo que sea opresión. Ese es el feminismo. Todo lo que sea opresión o abuso del poder cuestiona y debe cuestionar muy duro el feminismo. Hay quienes han dicho de que el feminismo y toda esta tendencia de despenalizar el aborto, de dar más derechos a, por ejemplo, personas con otras tendencias sexuales o preferencias sexuales, están impulsadas por la izquierda, de que en realidad hay mucha política detrás de eso. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, yo personalmente el tema de izquierda y derecha es algo que a mí me agota. Me agota demasiado porque son temas de derechos que ya, como había mencionado, trabajo en política, entiendo que a veces algunos partidos o actores políticos quieran capitalizar, que es el término común que se utiliza en estos espacios, pero estos temas son de derechos, o sea, no es ni de izquierda ni de derecha, no son frutos o resultados de estos, y obviamente es algo que a mí también me han interpelado, porque desde mi punto de vista yo prefiero soluciones prácticas. Entonces, para mí el tema de las ideologías es algo que me desborda, es algo que más bien en vez de acercarnos a veces nos aleja mucho más. Por ejemplo, si es que tienes que sentar, o sea, por ejemplo, en la Asamblea Nacional tenemos diferentes ideologías, tenemos diferentes corrientes de pensamiento, pero sí hay que hacer este ejercicio de conversar con quienes no piensan igual que nosotros y hay muchas leyes en las que se han puesto de acuerdo los diferentes partidos políticos, pero en particular, y en el caso que nos ocupa, es el tema de la ley
de prevención de violencia para las mujeres. Este fue un tema profundamente debatido, profundamente que generó tensiones, pero, por ejemplo, y no es porque quiera referirme a determinado asambleísta o algo así, pero una de las personas que lideró el proceso era una asambleísta que en teoría o efectivamente proviene de un partido que es de derecha. Entonces son cuestionamientos que yo hago al interior del movimiento de mujeres, que me hago a mí misma, que más allá de la etiqueta o del partido están situaciones de derechos y tenemos que despojarnos de estas corrientes ideológicas y buscar lo que mejor les sea para la sociedad. O sea, la sociedad, nosotros no vivimos o no comemos de los problemas de la sociedad de ideologías. O sea, necesitamos acciones concretas. Claro que la filosofía es importante, que la ideología es importante, porque forma el pensamiento de cada persona, pero ya en efectos prácticos, si es que me preguntan a mí, si yo me tengo que sentar a conversar con alguien de izquierda y de derecha, lo hago, no tengo ningún problema, no me voy a cegar porque sean de determinado color, por así decirlo. La asambleísta por la SUAY, Lourdes Cuesta, había colgado en su cuenta en redes sociales una ecografía de un bebé en gestación o un feto, como sea lo apropiado llamarlo, con listón rosado. A raíz de esa fotografía, en la cual se daba a entender su postura provida, ella recibió ataques de lo más variados, insultos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? ¿Hizo bien, hizo mal? ¿En democracia debería ser bienvenida también su postura o por lo contrario debemos condenar al ser ella asambleísta? Bueno, la asambleísta Lourdes Cuesta, a quien tengo el gusto de conocer, aprecio bastante, hemos intercambiado criterios en múltiples ocasiones, no solo con el tema del aborto, sino también con el feminismo y con varias leyes, porque justamente ella está en la Comisión de Justicia. Yo creo que la posición personal de ella es justamente personal. El hecho de vivir en sociedad y el hecho de ser un representante de la voluntad popular, creo yo que nos obliga a los asambleístas a legislar desde la ética pública y desde una ética pública laica, en el cual las creencias, religiones y personales no se impongan frente a un tema de derechos. ¿Y por qué hablo de una ética laica? Porque como vemos somos sociedades completamente diversas, convivimos bastantes religiones y creencias, no solo la católica, sino también otras religiones importantes aquí en el país, y la única manera de convivir todos en paz es con un Estado laico que respete las creencias personales de cada persona, pero que no imponga puntos de vista. Y eso justamente es lo que nosotros buscamos, que sea un debate científico, técnico y laico. Las reacciones en redes sociales, yo puedo decir que son las más variadas. A veces la gente sí toca y traspasa las líneas del respeto, porque precisamente estás detrás de una pantalla, detrás de un celular, y no le dirías eso en persona, pero sí le dices a través de una red social. Yo sí creo que aquí todas las posturas tienen que manejarse con respeto. En mis redes sociales realmente yo no he sido testigo directamente de situaciones que traspasen el respeto. Claro que han habido personas que no, por ejemplo, a mí me hicieron capturas de pantalla de todas las personas que hablamos sobre la despenalización del aborto y nos pusieron un título, las de Herodes del siglo XXI. Entonces yo me río porque realmente ya es tan fuerte las creencias personales que tienen estas personas que se autodenominan pro vida. Yo no comparto su pensamiento, tampoco la autoidentificación que tienen ellos de pro vida, porque nosotros también estamos a favor de la vida. Y estamos a favor de la vida de las niñas y mujeres que por el que el aborto es clandestino en este país tienen que morir. O sea, nadie quisiera que una mujer se practique un aborto, nadie quisiera que existan embarazos no deseados, pero esa es la realidad, eso es lo que está pasando y no podemos permitir que más niñas y mujeres mueran en el intento de buscar una solución a algo que ni siquiera ellas consintieron, porque estamos hablando en este caso de violación. Cuando de redes sociales hablamos, me he llegado a imaginar que tenemos que hacer, como se decía tiempo atrás, con nuestros dispositivos, lo que nos imaginábamos hacer con el diario Electra, perdón que lo nombre, pero era así, ¿no? Prácticamente exprimir y sacar, en este caso, todo el odio antes de leer lo que se cuelga en las redes sociales. Otro tema que yo quiero
tocar en esta ocasión, en esta oportunidad que usted nos ha brindado, para quienes nos acompañan a través de la radio y quienes no están conectados a través de las redes sociales. Estamos conversando con la doctora Bernarda Ordóñez, quien es directora de la Asociación Aiquitas, además de vocera del colectivo Mujeres con Voz. Hemos ido tocando de a poco lo que es el tema central de esta conversación. ¿Se debe despenalizar el aborto? Ya lo vamos a hablar. Pero antes voy a referirme a un ejemplo del uso político que se ha dado a ciertas posturas. Semanas atrás se conoció y pudo llegar incluso a mis manos un folleto en el cual estaba financiado o estaba al menos logotipos de la Municipalidad de Cuenca, donde se hablaba de las diferentes clases o identidades sexuales. Y esto se repartía a chicos de escuela, colegio. Estamos hablando de una edad muy inferior a los 15 años, que pudiéramos hablar de un umbral de conciencia. Podemos decirlo de esa manera. ¿Qué opina? ¿Es correcto? ¿No deberíamos llegar a este extremo? ¿Debemos dejar que esos temas lleguen a otro punto de la conciencia humana, es decir, cuando tengamos más madurez para tratarlo? Bueno, yo creo que de todos estos temas hay que hablarlo, y hay que hablarlo a la brevedad posible, en las maneras en que para los niños, niñas y los adolescentes sea de fácil comprensión. No he visto ese folleto de la municipalidad. Escuché también algunos comentarios sobre ese folleto. Me parece que hablaba sobre las identidades sexogenéricas y había sido una propuesta para la adolescencia. Había sido un trabajo focalizado específicamente para adolescentes por un proyecto en particular de la municipalidad, el cual no conozco. Esos son los detalles que se puede leer igual obviamente en redes sociales, pero yo creo que las diferentes identidades sexogenéricas, y esto ya se ha hablado también desde los estudios de género, las etiquetas de hombre, mujer y los roles que se le asignan. En realidad la humanidad es tan diversa que incluso en esto tenemos diversidad. Y creo que mientras más pronto se hable de esto en la familia, en la escuela, es mucho más fácil que se puedan fomentar valores de respeto y de tolerancia. Y además creo que si es que no hablan, si no se habla en la familia, si es que no se habla en lo público, hay otros mecanismos con los cuales ya se está hablando. Por ejemplo, últimamente, no sé si es que han visto las últimas películas de Disney, ya se enfocan también estas nuevas realidades, estos diferentes tipos de familia, estas identidades sexogenéricas. Entonces ya está, es que el tema es que existe en la sociedad, nos ha acompañado a la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Sin embargo, sí creo que es prudente hablarlo de una manera sin miedos, sin tabúes. Esa es mi opinión personal. De ahí, si es que estos folletos son correctos o incorrectos, bueno, tendría que primero revisar el folleto y de ahí ver el contenido del folleto, pero yo sí creo que es importante que ya sea la municipalidad o la prefectura se ocupen de estos temas, porque es incluso... Es decir, usted sí defiende que la administración pública se meta, en otras palabras, en este tema que quizás es más íntimo, más familiar o más del plano educativo. Es por un tema de competencias. O sea, la Constitución te dice que toda autoridad de elección popular, toda autoridad pública en general tiene que hacer de la mejor manera el pleno ejercicio de los derechos. Y a los GATs, por ejemplo, en el caso de los GAT municipal y en el caso de la prefectura, les asignó por competencia el tema de los derechos. Entonces, en la medida en la que se promocionen los derechos, estarían cumpliendo su competencia. De ahí hay otras cosas que particularmente yo creo que el Estado no tiene que meterse, como es aspectos privados. Yo soy partidaria de menor intervención estatal, que estén las cosas claras, que se regule claramente. Creo que hace el Estado bastante. Esa es mi postura personal. ¿Usted defiende la posibilidad de que se despenalice el aborto en caso de violación? ¿Usted ha considerado en algún momento durante el trayecto en el que se ha involucrado en una lucha social, en una lucha de derechos, que quizás usted se encuentra equivocado? De hecho, mi postura ha sido, como les decía, esto es un descubrimiento diario de cada una persona. Yo me eduqué en un colegio católico,
Yo trabajé para 2 colegios católicos. Entonces, claro, desde un punto de vista uno sí tiene estos cuestionamientos de si estará bien, estará mal, qué estará pasando, pero justamente el hecho de haber estudiado Derecho y haber participado desde los primeros años de la universidad en proyectos sociales, trabajar en la Fiscalía, en la Unidad de Víctimas y Testigos, me llevó a conocer una realidad de la cual no se habla aquí en la ciudad de Cuenca, y es el tema de la violencia sexual. Cuando yo pude conocer, porque es verdad, no todas las personas estamos sensibilizadas de estas realidades, pero cuando yo pude conocer casos puntuales de abusos sexuales, comprendí otras dinámicas totalmente. Entonces, sí han sido temas que me he cuestionado, pero más bien en este momento se ha reafirmado mi pensamiento en el que en el Ecuador tiene que estar despenalizado el aborto mínimamente en las causales que ya existe consenso global, que es el caso de violación. Ya en 5 ocasiones los comités internacionales de Naciones Unidas, incluyendo el de los derechos del niño, ha recomendado al Estado despenalizar el aborto en caso de violación, porque obligar a una niña a que tenga un embarazo es considerado tortura, porque es algo que esta niña no pidió, es algo que esta niña no consintió. Y esto tiene otras implicaciones. Estamos hablando de niñas menores de 14 años, que van a ser mamás de la noche a la mañana, que se les robó su niñez, y que posiblemente, dependiendo de los contextos sociales de esta niña, va a estar en una casa de acogida hasta los 18 años, sale a los 18 años con un niño sin educación. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué clase de vida les estamos dando a esta niña y al hijo de esta niña o hija de esta niña que fue abusada sexualmente? Entonces, esas son todas las aristas que tenemos que mirar. Obviamente que el aborto es una realidad dolorosa. O sea, para mí dejó de ser un tema polémico. Es una dolorosa realidad y tiene que tener una respuesta del Estado. Y no puede ser la clandestinidad. Por eso es que hablamos de despenalización del aborto en caso de violación. ¿Conoce usted cuántas mujeres han sido sentenciadas o están en prisión precisamente por las normas vigentes que penalizan el aborto? Tengo entendido que existen aproximadamente 250 casos de mujeres que han sido criminalizadas por abortos, y a veces han sido, más que abortos, han sido emergencias obstétricas. Un aborto ocurre por diferentes razones, no necesariamente porque una mujer se provoque un aborto. Hay situaciones en las que el embarazo no llega a término y justamente se dan estas emergencias obstétricas, que son los sangrados, y se necesita la atención urgente y termina en un aborto, y han sido criminalizadas. Yo he conocido un caso en Quito en el que se trataba efectivamente de una emergencia obstétrica, pero antes de darle la atención querían llamar al fiscal. O sea, los protocolos de ahí a veces yo no sé si es que es un tema de protocolos o de sensibilización del personal, pero ¿qué está pasando? Y se puede conocer igual casos puntuales y detallados. La Fundación Desafío participó y colaboró en un informe que se llama Vidas Robadas. Entonces, en este informe se recogen testimonios y casos reales de niñas que han sido abusadas. En estos casos no se han dado abortos, sino justamente es como el proceso desde el Ministerio de Salud, desde todas las instancias, le van tratando a esta niña como si fuera una señora. Entonces ahí se pueden evidenciar casos en los cuales, casos reales, con nombre y apellido, de niñas que han sido forzadas a una maternidad. Se habla de despenalizar el aborto a través de la reconfiguración del delito en el Código Penal, como se lo conoce para abreviar para la mayoría de gente, el Código Penal vigente. No obstante, tenemos una garantía constitucional. Nos estaríamos equivocando de cómo hacer tanto en procedimiento cuanto en enmienda se refiere. Es decir, no deberíamos mirar primero, rever lo que está en la Constitución antes de ver lo que está en el Código Penal. Lo que pasa es que esa es una aparente tensión jurídica y digo aparente porque en realidad nuestra Constitución, la Constitución del 2008, reconoce en el artículo 45 la protección de la vida desde la concepción, pero también hay otros artículos en la Constitución, el 66, el 43, varios artículos en los que, por ejemplo, te garantiza y te da igual protección a la libertad, a decidir cuándo y cuántos hijos tener, a la autonomía, a la integridad física, sexual,
Entonces estos derechos, como sabemos en nuestra Constitución, tienen el mismo peso, la misma jerarquía, que es lo que hablamos en derecho. Y realmente en el Ecuador el aborto es legal en 2 causales. Entonces, cuando está en riesgo la vida y cuando se trata de una mujer con una discapacidad mental. Entonces, los abogados y quienes hemos estudiado derecho sabemos que ningún derecho es absoluto, ni incluso el derecho a la vida. Entonces, justamente se dan básicamente es un ejercicio de interpretación, más que un tema de constitucionalidad, si es que tendría que pasarse primero una reforma a la Constitución o una enmienda a la Constitución, o reformar el COIP. Esto es un tema de interpretación. Ya con los artículos que tenemos nos hace suponer, y nosotros creeríamos que incluso ni siquiera se necesitarían reformas legales adicionales, sino hubiera sido interesante que la Corte Constitucional haga este ejercicio de interpretación. Pero justamente tenemos todavía esta visión de que tiene que estar escrito en la ley, en el código, en el reglamento, en la ordenanza, en el reglamento, para que se hagan efectivos los derechos, cuando en realidad nuestra Constitución ya es sumamente clara, estos derechos tienen el mismo peso y en caso concreto hay que interpretarlos y aplicarlos. O sea, si tenemos un embarazo de una niña que es producto de violación, ¿cómo le vamos a garantizar su salud integral obligándole a mantener un embarazo que ella no consintió? Entonces, por eso es que ha sido necesario y que hemos impulsado desde Mujeres con Voz esta lucha por despenalizar el aborto en caso de violación e incesto, que también es otra de las causales que están contempladas ahora para la reforma, justamente por la realidad que vivimos en el país. En los últimos 3 años se reportaron cerca de 14.000 violaciones. Y en la última década, del 2008 al 2018, se registraron más de 20.000 niñas que parieron, o sea, niñas menores de 14 años que parieron, que dieron a luz. O sea, estamos hablando de que en nuestra normativa penal, cualquier relación sexual con menores de 14 años es violación. Esa es la realidad del país. ¿Qué sucede si logramos despenalizar el aborto por violación y esta figura cae en el mal uso? ¿Qué sucede si precisamente una niña dentro del periodo menor a los 14 años consiente la relación sexual, pero miente, dice haber sido violada? No hay ese riesgo, no nos estamos corriendo la oportunidad de abrir una puerta a otras posibilidades donde quizás se juegue con la vida misma. Claro, bueno, toda relación sexual con menores de 14 años es violación. Pese a que lo consienta. Deberíamos ver un caso en concreto, pero la norma penal nos dice que es violación. Ahora, esto es un tema que nos han planteado y si es que las mujeres mentiríamos que hemos sido violadas para acceder a un aborto. Y yo creo que en este caso el Estado tiene que confiar en las mujeres. Las mujeres nos merecemos la confianza del Estado. Pasar por una violación es una experiencia sumamente fuerte. De los casos que yo he visto cuando he trabajado de cerca, incluso hemos tenido víctimas que pierden el habla, que se tuvo que hacer un trabajo psicológico de 3 años para que vuelvan a hablar. Estoy hablando de violaciones a niñas de menores de 14 años. Entonces es una experiencia sumamente traumática y sinceramente no creo que una mujer mienta. Pero hay la posibilidad. Puede existir la posibilidad, pero si es que existe la posibilidad y mintió en el hecho de que ha sido violada, no podemos por estas pequeñas posibles posibilidades negar a cientos de niñas y mujeres la posibilidad de elegir practicarse un aborto, porque esto no obliga. O sea, no es que si es que me violaron la ley me obliga a abortar. No, le da a la niña, a la mujer la opción de decidir si que quiere continuar con ese embarazo o no. Es una opción. Y justamente en este tema de la mentira y todo esto, nosotros hablábamos al interior de Mujeres con Voz, y nos decían, por ejemplo, si alguien quiere faltar a su trabajo, miente y pide un certificado médico. Y no por eso se ha dejado o se ha regulado de una manera en la que se prohíba sacar certificados médicos para que alguien pueda justificar una inasistencia al trabajo. Entonces, pero quizás no es comparable. No es comparable, pero si es que estamos hablando de estas posibilidades, no podemos restringir este derecho a que puedan decidir por una posibilidad. Y si es que la mujer ha mentido, habrán otras consecuencias, pero no por casos pequeños, particulares o aislados vamos a cerrar o vamos a bloquear la posibilidad de que
cientos de niñas y mujeres en este país puedan decidir. ¿Cuál sería el deber, al mismo tiempo de hablar de despenalizar el aborto en caso de violación, cuál sería el deber del Estado para prevenir que eso no pase? Claro, es que justamente el tema focal aquí también es los embarazos no deseados. ¿Qué está pasando con esta cultura de violación que tiene el país? Y es sumamente fuerte decir cultura de violación, pero eso es lo que nos da la estadística y son números, pero no nos olvidemos que estos números tienen un rostro y tienen vidas que fueron arruinadas. Entonces el Estado primeramente tiene que reforzar el tema de la prevención de la violencia sexual, la prevención de la violencia, activar todas las acciones que están a su alcance para justamente prevenir la violencia sexual, y eso pasa por transformar los pensamientos y las estructuras mentales de las personas, y eso con educación se puede hacer. Toma tiempo, pero se puede hacer. Y de ahí el otro tema es ya con el tema de la despenalización del aborto en caso de violación. Nosotras desde Mujeres con Voz y los diferentes movimientos de mujeres no estamos diciendo que el aborto es la solución para las violaciones, para nada. O sea, la violación tiene que ser asumida es igual un problema de salud pública, es una problemática realmente muy fuerte aquí en el país, en la ciudad de Cuenca también. Incluso en la última encuesta que se hizo en el 2011, Cuenca supera los índices de violencia que las otras provincias del país. Entonces, el aborto no es la solución a la violación, pero sí le da una opción a la mujer de decidir si es que quiere continuar o no con ese embarazo. ¿Cuál es el límite que el Estado debe tener cuando de reproducción, de vida, de salud reproductiva se habla? Bueno, el Estado tiene, estos son derechos, los derechos sexuales y reproductivos son derechos anteriores al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos derechos le pertenecen a la persona desde que es persona, o sea, desde antes de que exista esto que es del Estado, las instituciones y cosas. Entonces el Estado lo único que tiene que hacer es tutelar. ¿Y cómo tutela? Con política pública, por ejemplo, tutela también con protocolos, con normativa secundaria que le permita a una persona el pleno ejercicio de estos derechos. Por ejemplo, en la Asamblea se estaba tratando en el Código de Salud, que también ya próximamente entiendo yo que se tratará en el Pleno, pero se daba una de las discusiones sobre los métodos anticonceptivos. O sea, estamos escuchando las cifras, estamos escuchando la data, que la violencia sexual es sumamente fuerte, que el embarazo adolescente ocupa en el país, el Ecuador es el segundo país de Latinoamérica, o tercer país de Latinoamérica con los altos índices de embarazo. Muchos de ellos son producto de violaciones. Y la respuesta de una de las legisladoras fue que los anticonceptivos tienen que darse con autorización de los padres. Estamos hablando en las unidades educativas. No, en general. Esta era una norma calle, general. No importa que en la calle repartan. Exacto, no, pero es lo que la propuesta de esta legisladora decía, que para que un adolescente pueda acceder a anticonceptivos, tiene que tener autorización de su padre. Es decir, si se va al médico a buscar... Tiene que tener autorización. Pero muchos no lo van a hacer. Y lo óptimo sería que los adolescentes vayan a un médico y digan, a ver, yo quiero tener relaciones sexuales, ¿cuál es el método que más me recomienda? O sea, no solo estoy hablando del preservativo, pero también hay métodos hormonales y cosas así, que justamente pues los talleres que nosotros hemos facilitado en AEquitas, vemos que, por ejemplo, en el caso de los anticonceptivos hormonales, las chicas toman porque la amiga toma, porque una amiga les recomendó. Entonces es justamente hacer que todos estos temas sean tabús, que los adolescentes no hagan las cosas de la mejor manera, porque precisamente tienen que estarse escondiendo. Entonces esta legisladora proponía que tenga que existir la autorización del padre. Y esto, desde el punto de vista jurídico o de la madre, tiene graves implicaciones, porque le estás negando a ese adolescente su plena ciudadanía, que puede decir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y por otro lado, estás interfiriendo en... El Estado se está haciendo eco de... Bueno, la reforma no pasó aventuradamente, pero está el Estado de esta manera, si es que se hubiera dado este escenario, está impidiendo que estos derechos se puedan ejercer plenamente. Y no hablo del ejercicio en sí de la relación sexual, sino de estos derechos, los sexuales y reproductivos, tienen que tener las plenas garantías. Entonces, el Estado no moleste y tutele. Eso es básicamente
el límite de que tiene que tener el Estado. ¿Se debe despenalizar el uso de las drogas? Ese es un tema también que se está tratando ahora en el COIP, justamente lo que están tratando, el informe de la comisión habla de que muchas de las personas que están detenidas son consumidores y no traficantes. Entonces las reformas lo que están apuntando es a que realmente se persiga a los verdaderos traficantes. Aquí se cuestiona bastante la tabla que se utilizaba por la Autoridad Sanitaria Nacional, y creería yo que sí, que necesitamos despenalizar, no todas las drogas obviamente, pero al menos en este caso de aquí se está hablando tanto en el Código de Salud como en este de aquí de la marihuana. Creo que es un tema también complicado de entender. Este tema debo confesar que es el que me causa a mí también bastante ruido. Justamente acabamos de ver la semana pasada cómo el hecho de prohibir o de estar completamente siempre tratando de tapar las realidades hace que una persona que estuvo detenida en una aparente clínica de rehabilitación se haya provocado un incendio para salir de ahí. Entonces esas son las cosas a las que el Estado no puede taparse los ojos. O sea, tenemos que regular, y prohibiendo no vamos a lograr absolutamente nada. Se debe despenalizar el aborto en términos generales, es decir, no limitar a ciertas causales. Hay varios colectivos que hablan del aborto libre, seguro y gratuito. Personalmente yo creo que cada sociedad tiene sus momentos, y yo creo que en este momento en particular tenemos que enfocarnos en el aborto en caso de violación. Mi postura personal es que sí, o sea, a ninguna persona le pueden obligar a hacer algo que no quiera. No pueden, o sea, no te pueden a ti obligar a irte a un trabajo que no quieres, no pueden obligarte a ti a hacer cosas que no quieres. Entonces, con más razón, no le pueden obligar a una mujer, por la razón que sea, a continuar con un embarazo que no quiere. Y en el caso que estamos tratando actualmente, un embarazo que es producto de una violación, que es un ilícito penal. Dejemos a un lado el tema de violación como un método para acceder a un aborto, y pensemos más allá. ¿No ponemos en riesgo la vida misma si abrimos una puerta que quizás el día de mañana nos sorprenda y no podamos contener? Esas son una de las argumentaciones que se han visto, pero en los países en los cuales el aborto está despenalizado, en Europa, en Estados Unidos, pasa que en cambio bajan los índices. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, como se trabaja desde una óptica integral de derechos y sexuales y reproductivos, de educación, de prevención de embarazos no deseados, las estadísticas bajan, los índices bajan, porque precisamente las mujeres y la ciudadanía tienen esta conciencia. Entonces ya no se ven sometidas a situaciones de embarazos no deseados. Usted propone que la confianza la pongamos en la sociedad en términos generales. Sí, es que prohibiendo o haciendo que estos temas sigan siendo tabúes no vamos a lograr nada. El único resultado que nos ha dado es que mujeres mueran en clínicas clandestinas, y es también un tema que tiene que ver bastante con los recursos a los cuales una mujer puede acceder. Las mujeres que tienen recursos saldrán del país, se irán a clínicas privadas, buscarán pastillas, buscarán métodos seguros, pero las mujeres que son pobres se someten a un sinnúmero de problemas, a un sinnúmero de circunstancias que pone en riesgo su vida. Entonces, personalmente para mí prohibir nunca ha sido la solución de absolutamente nada. Es preferible regular, y que esta regulación sea clara, a tener que seguirnos sometiendo a situaciones clandestinas que ponen en riesgo la vida de las niñas y de las mujeres. ¿Usted ha abortado? No. Si tuviéramos que dar un mensaje para quienes creen en Dios, pero más allá del hecho religioso, ¿usted qué le diría a esta gente? A la gente que cree en Dios. Claro. Bueno, yo personalmente, aquí es un tema también de mucho de las creencias personales que cada persona tenga, y dependiendo del Dios a quien crea. Pero yo estoy segura que Dios, en el caso de que exista, y para las personas que creen en Dios, es un Dios de amor. Y yo no creo que este Dios de amor en este ser que las personas creen esté dispuesto a que mujeres tengan que sacrificar su vida
para continuar con un embarazo que no desean. Y en el caso de violación con algo que no han pedido. Entonces, esto es un tema de creencias. Yo no puedo hablar más allá de... porque también hay varios dioses. Entonces, pero sí creo que un sentido común y en las religiones es que las religiones buscan, o el Dios mediante las diferentes religiones buscan que las personas seamos felices. Y una mujer no va a ser feliz si es que le obligan a continuar con un embarazo que no quiso, en el caso de la violación. Finalmente, y agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado esta mañana, ¿usted cómo ve la lucha en términos generales de algunos derechos que quizás pueden ser reprochables desde el punto de vista moral, ético? ¿Cree que en esa lucha, tal vez en algunos momentos a la sociedad se nos fue la mano, permitiendo cosas que en su momento no eran permitidas? No, de hecho no creo que hayamos permitido, o sea, que en el tema, que por el hecho de avanzar en la regulación de ciertos derechos se nos haya ido de la mano con algún tema. Más bien yo creo que nos falta garantizar derechos, nos falta... No sé si es que tengamos que hacer un catálogo de derecho a esto, derecho a esto, derecho a esto, derecho a esto, o con una comprensión más sensible desde la empatía, desde las realidades de otras personas, entender que esa persona es igual a nosotros, que tiene los mismos derechos, hablando por ejemplo en el caso de la población LGBTI, y en el caso de las mujeres, comprender que somos iguales que los hombres. Hablo en términos de derechos y obligaciones, porque físicamente sabemos que somos diferentes y que justamente esas diferencias no tienen que ser valoradas más o menos para los hombres o para las mujeres, pero en términos legales somos iguales con derechos y obligaciones. Entonces no creo, tal vez si hay algún caso puntual en el que se nos haya ido la mano, este rato se me vienen a la mente todas las catástrofes que han pasado, las guerras que han pasado, las atrocidades que hemos enfrentado como humanidad, no han sido por un tema de ejercicio de derechos, sino más bien se han dado por abusos del poder. Entonces, ninguna reivindicación de derechos ha hecho mal. O sea, en Estados Unidos el tema racial, aquí en Ecuador, no. Muchísimas gracias. Gracias. Hemos estado en esta mañana en el especial A Fondo de este día domingo con la doctora Bernarda Ordóñez Moscoso. Hemos tratado el tema de la despenalización del aborto. Sin duda hay preguntas que quedan sin hacerse. No se puede hacerlas todas. No obstante, estoy seguro que hemos contribuido a la discusión y debemos de alguna manera como sociedad ser responsables para tocar todos los puntos de vista, finalmente para que se tome la decisión en pro de la mayoría. De eso se trata siempre la democracia. Muchísimas gracias. Este episodio se reprisa a través de la frecuencia 90.1 FM el día de mañana, 21 horas. De lo contrario, si usted se ha perdido algún tramo de la misma, le invitamos a que en minutos lo encuentre disponible ya de manera completa a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.